Bien, vamos con la clase 5. Es una clase larga, la vamos a hacer en varias partes, pero se dedica básicamente a dar el formalismo matemático con el cual ya trabajamos en la clase pasada. Ahora más parecido a como se cuenta en el curso de análisis matemático. Y luego avanzaremos un poco más que lo que hicimos en la clase pasada. De última, les va a servir como anticipo o como repaso cuando estudien análisis. ¿Ok? Bien. Para formalizar y profundizar lo que hicimos en la clase anterior, vamos a hablar de una función, variable dependiente f, variable independiente t. La forma de la relación funcional la anotamos f de t. Con respecto al texto de análisis que dice y igual a f de x, nos estamos ahorrando una letra. Usamos f para el nombre de la función y también f para el nombre del resultado. Y usamos t como variable independiente. T porque es nuestra variable favorita cuando hacemos tiempo, y no usamos x porque nosotros x usamos para otra cosa, para la posición. Y la función se estudia en cierto dominio, un intervalo, desde t0 hasta un t final. Para visualizar una función se grafica el gráfico de función, la variable independiente en el eje horizontal, la variable dependiente en el eje vertical, y la gráfica de la función es una colección de puntos que dice que a cada punto t del dominio buscamos la gráfica, buscamos en el eje vertical y tenemos el valor que le corresponde a t. O sea, a cada punto t vía la gráfica le corresponde un resultado. Esa es la noción básica de graficar funciones que ya hemos usado. Y nosotros vamos a analizar un valor de t igual a t1 fijo en el dominio y un valor t2 vecino distinto de t1 llamando delta t al incremento. De tal manera que t2 se puede escribir como t1 más cuánto nos hemos corrido. Delta t, el corrimiento puede ser positivo, t2 está a la derecha de t1, o negativo, t2 a la izquierda de t1. Al revés que el tiempo, que siempre corre para adelante, la variable de una función cualquiera puede considerarse un poco más adelante, un poco más atrás. Lo que sí, este delta t siempre va a ser distinto de 0. T2 distinto de T1. Entonces, si llamamos, para hacer cortos, breves, F1 al valor del resultado f de T1, F2 al valor del resultado f de T2, la gráfica de recién es esta. A T1 le corresponde F1, a T2 le corresponde F2. Y nos interesa, en un intervalo transcurrido o un intervalo incrementado de la variable independiente, cuánto cambia la función, que es comparar F1 con F2. Entonces, delta t es T2 menos T1 y delta f es F2 menos F1. Conviene visualizar estos dos segmentos como catetos. Habrá un triángulo cuando tracemos una recta desde acá hasta acá, que es la recta secante a la gráfica de la función en estos dos puntos. Mientras tanto no hay un triángulo, pero conviene pensar como catetos. Y se suele hablar de crecimiento de una función. La idea es cuando la variable se recorre hacia la derecha, si el valor de la función subió o bajó. Entonces, la primera vista de esto es considerar delta t positivo, movernos de t1 a t2 hacia la derecha. Si delta f es hacia arriba, en el dibujo, delta f es positivo y se dice que la función creció. Si la función bajara, este segmento sería hacia abajo, delta f sería negativo y decimos que la función decreció. Y si al cabo de un intervalo la función vuelve a valer lo mismo que al principio, simplemente no cambió. Ahora, si cambiamos, si hacemos incrementos de la variable más largos o más cortos, el incremento de la función va a ser más grande o más corto típicamente. Entonces, interesa estudiar la relación entre cuánto cambia la variable y cuánto cambia la función. Delta t con delta f. Para comparar estas dos cantidades, que normalmente tienen unidades distintas, por ejemplo para nosotros t estaba en segundos y f en metros, o cualquier otra cosa, no se puede comparar cuál es más grande que cuál si son dos magnitudes distintas con distintas unidades. La forma práctica de comparar los dos incrementos es hacer el cociente. Cociente o razón. Entonces se suele llamar cociente incremental o razón de cambio, razón de cambios, al cociente. Cuánto cambia la función debido a cuánto cambia la variable. Este dibujo típico, tenerlo acá, es este. Y también se lo conoce como cociente de Newton, porque no es casualidad que cuando Newton formalizó el lenguaje de la mecánica,
inventó estas cosas, junto con otra gente de la época. Inventó este lenguaje para poder describir lo que necesitaba describir en mecánica. Como les decía, f y t en general tienen unidades. El cociente también va a tener unidades heredadas, las unidades de f sobre las unidades de t. Por ejemplo, f en metros, t en segundos, metros sobre segundo, o cualquier aplicación que aparezca. Entonces, en palabras, el cociente incremental describe cuánto cambia la función en relación a cuánto cambia la variable. Se suele decir que se escribe el cambio de la función por unidad de la variable. Para nosotros la velocidad media era el cambio en la posición por unidad de tiempo. También se suele decir que el cociente incremental describe el cambio unitario de la función. Cambio de la función por unidad de movimiento de la variable independiente. Y si en lugar de considerar delta t positivo hacia la derecha nos tomamos la libertad de hacer delta t positivo o delta t negativo, el cociente también se entera del crecimiento. Pueden ver, jugando con una función que tenga una gráfica en subida, lo que se dice creciente, porque al ir de izquierda a derecha la función va aumentando. Si delta f sobre delta t es positivo, seguro que la función creció. Y funciona para delta t positivo a la derecha y para delta t negativos. Lo mismo, si delta f sobre delta t da negativo, es porque tienen distintos signos delta f y delta t. Cuando la variable crece, la función decrece. O cuando la variable decrece, la función crece. Entonces, del punto t1, tanto mirando a la izquierda como mirando a la derecha, podemos hablar de crecimiento si sabemos el signo del cociente incremental. Y si da 0 no sabemos nada. Gráficamente y en términos de triángulos, rectángulos, el cociente de este segmento sobre este segmento es la pendiente de esta recta que cierra el triángulo, digamos, que es la recta secante a la gráfica de la función. Como ecuación de la recta, o sea, la recta la podemos escribir como una ecuación: f igual a m por t menos t1 más f1. f1 es el valor en t1 y m es la pendiente. Es la forma típica de la ecuación de la recta cuando conocen un punto de la recta y la pendiente, que se la recuerdan como i menos i1 igual a m por x menos x1. Acá está traducida las variables que estamos usando. Y la pendiente es este cociente, delta f sobre delta t. Es el significado del cociente incremental que estamos calculando para una función cualquiera, que en el caso de cinemática era lo que llamamos velocidad media. Bien. Y si lo que están haciendo es geometría, si la variable t indica posición en un eje geométrico y la variable f altura en un eje geométrico, entonces estas dos cosas, delta f y delta t, se miden con las mismas longitudes y el cociente es adimensional, y en ese caso estamos haciendo típicamente geometría. O sea, podemos hacer lo de geometría que conocen de todos lados: un triángulo rectángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, se interpreta como, o significa, la tangente de este ángulo. Solamente cuando esto y esto tienen las mismas unidades y están en la misma escala, hablamos de geometría y hablamos de ángulos. Si no, directamente hablamos del cociente como pendiente de la recta. Bien, lo próximo es, en el próximo video, tomar límite para delta t yendo a 0 y construir la derivada.